Porque hay muchos microcréditos que se ofrecen por internet, se ofrecen por los periódicos y se ofrecen también, Estíbaliz, los propios cajeros, los microcréditos rápidos que pueden tener muchos problemas, ¿no? Pueden dar problemas. Bueno, y de hecho vamos a conocer algunas de las ventajas que pueden ver algunos consumidores a la hora de poder ellos hacer uso de estos microcréditos, de estos micropréstamos, porque la advertencia la lanzan la Organización de Consumidores: mucha precaución con los préstamos fáciles y rápidos que podemos conseguir, y estamos viendo que las ventajas que ven son, por ejemplo, que es sencillo, porque dicen que solo hace falta rellenar un pequeño formulario en una página web del prestamista. Asequible. ¿Por qué es asequible ir a un microcrédito? Pues porque solo hay unos requisitos muy básicos, como ser mayor de edad, ser residente en España y solo presentar el DNI. Muy pocos piden una nómina o un aval. Es rápido también porque en cuestión de minutos ya tenemos el ingreso de ese crédito en nuestra cuenta. Es cómodo porque lo podemos hacer en cualquier parte del mundo y las 24 horas del día. Y también es flexible porque las cantidades a pedir pueden variar desde los 50 euros, por ejemplo, a los 3.000 euros. Son algunas de las ventajas que ven algunos de los consumidores a la hora de contratar un microcrédito. Marta, claro. Sí es verdad que detrás de todo esto se esconden unas letras pequeñas que muchas veces no se tienen en cuenta, y luego pasa lo que pasa, porque nos encontramos con muchos sustos a la hora de deshacernos de esa atadura que nos lleva a un microcrédito. Y de ese asunto vamos a hablar esta mañana con Manuel Fajardo, que es delegado en Canarias de ADICAI, que lo vamos a saludar en este preciso momento. Señor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos hablando de microcréditos, señor Fajardo, y es decir sí muchas veces a algo que luego se va a convertir en una espiral de endeudamiento, para muchas hasta de por vida. Pues sí, es el primer consejo que lanzamos desde ADICAI a los consumidores. Primero, ser un consumidor responsable. Es decir, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra circunstancia personal, económica, y a partir de ahí pues es posible que no nos interese solicitar un crédito para financiar las vacaciones o para comprar un teléfono de última generación. Porque corremos precisamente el peligro de entrar en una situación, en una espiral de sobreendeudamiento. Y sobre todo, muy importante, nunca solicitar un crédito para pagar otro crédito, porque ahí el problema puede ser mayúsculo. El problema, señor Fajardo, es que se han multiplicado tanto las empresas a través de Internet que ofrecen este tipo de créditos como a través de las entidades habituales que solemos tener, y es tan sencillo que puede hacer llevar a cualquier persona a solicitarlos para un momento puntual. ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Que se asesoren antes de emprender cualquier tipo de crédito? Aunque estemos hablando de, por ejemplo, una cantidad pequeña, 1.000 euros. Sí, por supuesto. Hombre, cuando hablamos de créditos rápidos, estamos hablando de créditos generalmente por debajo de los 800 euros. Microcréditos ya serían créditos por debajo de los 200 euros, y en este caso, en el caso de los microcréditos, es que la regulación que existe es mínima. Por lo tanto, suelen darse muchísimos abusos por parte de las entidades financieras o no financieras, porque en este caso incluso hay prestamistas privados. Es importante, primero decíamos, el ser un consumidor responsable, pero también ser un consumidor crítico, es decir, ver cuál es la oferta que se nos da en el mercado y optar por el crédito que nos da unas condiciones más ventajosas para nosotros. Y ahí pues tendremos que analizar cuál es el tipo de interés, la TAE, y no solo fijarnos en la cuota que vamos a pagar cada mes. Tenemos que fijarnos también en el plazo de amortización, porque tenemos que ser conscientes que cuanto más tardamos en pagar el préstamo, más intereses estamos pagando a la entidad financiera. A eso iba yo, porque muchos se comprometen con una baja cantidad de dinero a la hora de obtener un crédito y luego a la larga acaban pagando, he leído hasta un 4.000% de lo que acaban contratando. Pues sí, en microcréditos, es decir, créditos de 200, 250, 300 euros, podemos encontrarnos con situaciones en las que terminemos pagando en torno al 1000%. Sí, es una barbaridad, y se dan situaciones abusivas. Es muy importante porque cuando hablamos de microcréditos y créditos rápidos, generalmente la contratación suele ser a distancia, a través de teléfono, a través de internet. Pues bien, en este tipo de contratación existe el desistimiento, es decir,
tenemos que ser conscientes que tenemos la posibilidad de en 14 días naturales, desde que firmamos el contrato, podemos desistir y eso implica el que podamos devolver el dinero al prestamista, a la entidad financiera, sin ningún tipo de compromiso. Bueno, aprovechando que nos encontramos en plena cuesta de septiembre, incluso agotando este mes, hemos visto la batalla comercial que nos encontramos a través de los medios de comunicación para que los consumidores contraten estos microcréditos. Y hemos querido saber qué opina la gente en la calle, porque muchos están recibiendo incluso mensajes en su móvil o incluso en la pantalla del cajero cuando va a sacar dinero. Vamos a hacer en la calle, señor Manuel Fajardo, y vamos a escuchar lo que nos han dicho algunos de nuestros espectadores. Es inadmisible que se pueda autorizar esta clase, que la gente no se da cuenta de que están siendo estafados. El que hizo la ley hizo la trampa. Algo hay. Después que se lo otorgan tienen que pagar más de lo que le habían comentado. Deberían de tener algún asesor que le informara un poco porque puede que después sea abusivo y tengan problemas. Y lo que pasa es que habrá gente que se desespere y caiga en ello, pero deberían asesorarse antes. Si no pueden pagarlo, mejor que no. Bueno, está claro, señor Fajardo, que la gente sabe de lo que habla, pero muchos siguen cayendo y aprovechando también esta cuesta de septiembre, como puede ser la cuesta de enero, muchos acaban cayendo en estos microcréditos. Por experiencia, sí, venimos de una situación de crisis económica en el que, bueno, la situación económica de muchas familias ha sido complicada y en muchos casos se ha tenido que recurrir a este tipo de crédito, a crédito a través de tarjeta y se sabe perfectamente cuál es esa dinámica de sobreendeudamiento y el peligro que conlleva. Es muy importante siempre a la hora de contratar un crédito de este tipo el contar con el asesoramiento de profesionales o asociaciones de consumidores como ADICAE. Nosotros tenemos una campaña específica sobre créditos no hipotecarios, lo que estamos realizando en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una campaña de sensibilización con talleres, con charlas informativas que son totalmente gratuitas, ¿de acuerdo? Primero es concienciar a las familias del peligro de este tipo de créditos, pero por supuesto darle la información necesaria para que en el momento en que se contrate un crédito de este tipo lo hagan con suficiente garantía. Lo que también llama la atención, señor Fajardo, es que este tipo de empresas no estén sometidas a ningún control del regulador, que operen de una manera un tanto oscura. No se puede hacer nada para solucionar este asunto. Pues en muchos casos es así, sobre todo cuando hablamos de los microcréditos, en donde no existe una legislación específica que regule este tipo de créditos y sobre todo entidades no financieras, es decir, entidades que ni siquiera están registradas en el Banco de España, prestamistas privados que se dedican a este tipo de actividad mercantil y que por supuesto no están sometidos digamos, a la legislación y al control del Banco de España. Nosotros llevamos años solicitando al Gobierno, a la Administración, una regulación mucho más exhaustiva, mucho más específica de este tipo de créditos y que, por supuesto, se garanticen los derechos de los consumidores y usuarios. Bueno, de hecho, tenemos más valoraciones de la gente en la calle porque se ve que cuando nos toca el bolsillo, señor Fajardo, la gente se anima a responder. Hemos dicho y hemos escuchado a muchos de esos espectadores viandantes que nos hemos encontrado que están al tanto de en qué consisten los microcréditos, los micropréstamos, pero vamos a seguir escuchando más declaraciones. Bueno, me han llegado cartas diciendo que tenía un préstamo ya preconcedido, pero claro, ya si dices que sí, pues ya te viene ya todo. Entonces yo si quiero algo voy yo al banco y lo saco. Parecen un poco abusivos por parte de los bancos porque normalmente el perfil de personas que atacan es pues un poquito de desconocimiento, como me puede pasar a mí, y luego vienen las consecuencias de la letra pequeña, que es lo que es realmente agresivo y donde se exponen sus condiciones leoninas. Yo ya me he acostumbrado y leo todo lo pequeñito. Un fraude total, meteros a todos en la cárcel, coño, un fraude. Bueno, este último ha sido muy claro, señor Fajardo, lo hemos escuchado, todos para la cárcel, pero en cualquier caso estamos viendo incluso a un señor que decía que leía cada 2 por 3 un mensaje de que tiene un crédito preconcedido por parte de su banco de confianza. Nos encontramos con cajeros que vamos a sacar dinero y si nos descuidamos le damos sí a un crédito así de forma automática. ¿Los bancos estudian perfectamente el perfil de su cliente a la hora de concederles ya un préstamo de estos preconcedidos que se llaman? Pues sí, las entidades financieras tienen más información sobre nosotros de lo que creemos.
estamos bombardeados continuamente con correos electrónicos, con SMS en nuestro móvil o incluso, efectivamente, vamos a sacar dinero al cajero automático y la propia entidad nos está ofreciendo un crédito preconcedido. Estamos en una sociedad en la que, bueno, el ámbito mercantilista está muy enfocado al consumidor, al usuario, pero, repito, siempre tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros derechos y hacer valer esos derechos. Muy importante, lo decía uno de los usuarios que estaba entrevistado, puede llegar a la situación en la que ya no quepa la posibilidad de hacer frente al pago de una cuota, de un préstamo, de un crédito. Bueno, en esta situación tenemos que ser conscientes de que no todo está perdido. Es importante que cuando preveamos la posibilidad de que no vamos a poder pagar, lo pongamos en conocimiento de la entidad financiera e iniciemos un proceso de negociación con ellos. Podemos refinanciar nuestra deuda, podemos reunificar la deuda en una sola si tenemos varias. Es decir, existen alternativas y posibilidades de hacer frente a esa situación de impago, a esa situación de morosidad. Está claro que hay determinadas empresas, ya lo hemos apuntado, que hay que leer bien la letra pequeña, que no son demasiado claras, pero en caso de una necesidad, de una urgencia, que uno no tenga la opción de pedir dinero pues, a familia o amigos, que son los que se debe recurrir en estos casos para evitar luego el interés, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo mejor? Acudir a una entidad bancaria tradicional, sometiéndose a las condiciones de su crédito, mucho mejor que ir a estas de las que menos se sabe, ¿no? Y por supuesto, desconfiar de entidades prestamistas de las que no conocemos absolutamente nada. Siempre es preferible acudir a nuestro banco, nuestra entidad financiera y solicitar un préstamo. Incluso si tenemos un contrato hipotecario, ampliar el capital y a través de ahí pues financiar la compra que se trate, si es de un vehículo, si es de lo que sea. Siempre es preferible, el tipo de interés es mucho menor en un préstamo hipotecario que en un préstamo personal o un préstamo al consumo que puedan alcanzar tipos, en el caso de los créditos rápidos, por encima del 25%, que es una barbaridad. Bueno, pues espero que nos haya quedado muy claro, sobre todo los consumidores que tenían previsto, están siendo bombardeados en estos días con estos mensajes, señor Fajardo, de contratación de microcréditos, de micropréstamos, como lo quieran llamar. En cualquier caso, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Buenos días, Canarias. Gracias. Gracias a vosotros.